Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hacer experimentos de pintura con Orbit o bolitas de gel. Fijaros, el primer experimento, que ya lo hicimos en su día en otro vídeo que os dejo aquí en la tarjeta, era usar colorante comestible para teñir nuestros Orbit. Y efectivamente partíamos de Orbit amarillos y llegábamos a unos Orbit verdes. Le habíamos echado colorante azul. Nos daba igual poner los Orbit desde que eran pequeños o coger los Orbit amarillos que ya eran grandes, ya habían crecido, y echarlos en el colorante. Bueno, pues hoy vamos a hacer cosas parecidas. Ya vimos que con el colorante comestible funcionaba y hoy vamos a probar otro tipo de pinturas. ¿Veis qué chulos quedaban? No quedaban del todo transparentes, pero cambiaban el color. Hoy en vez de Orbit vamos a usar bolitas de gel. Aquí las podéis encontrar en los bazares en España y se llaman hidrogel. Bien, pues estas bolitas yo las tengo transparentes o las podéis encontrar también de color. Si no encontráis transparentes, que son las que vamos a usar, podéis comprarlas de color, como en este caso que son azules, sacarlas de la bolsa y veis que tienen un polvillo. Ese polvillo es el colorante que viene en polvo. Bueno, pues si las ponemos en un trapo y lo que hacemos es limpiarlas con cuidado, pues se quita ese polvo y se nos quedan transparentes. Quizá no del todo, pero nos sirven perfectamente. ¿Veis? Yo las pongo un poco en agua, las paso a otra agua limpia y ya está. Quedan muy bien. Bueno, pues he dejado unas en agua limpia para que queden transparentes del todo y las otras las he puesto en el colorante con los polvos que venían, que era morado. Ahora lo que voy a hacer es mi primera prueba. Voy a coger un rotulador de estos fosforitos, le voy a sacar la mina y voy a intentar que mis Orbit se queden de color fosforito. Entonces, ¿veis? Con un alicate he sacado la mina. Lo de fuera no mancha, lo de dentro sí, lo que es la parte, pues eso, que está impregnada con la pintura. Entonces lo que hago es echar un poco de agua en un recipiente y ahora con un poco de alcohol voy a sacar toda esa parte fosforita que tiene. Echo un poco de alcohol y ahora aprieto para sacarla. Lo ideal es hacerlo con guantes, porque como veréis me va a quedar un poco manchada. Y ojo, porque muchos de estos líquidos son tóxicos, entonces hacerlos mientras que os está viendo un adulto, si sois niños. Bien, pues como veis, pongo alcohol y agua y ahí voy a meter mis bolitas. Quiero decir que estas bolitas no van a brillar en la oscuridad porque el líquido del que parto, ¿veis? Tampoco va a brillar en la oscuridad. Si yo apago la luz, no brilla. Es decir, no es fosforito. Puede ser que si yo le pongo una luz negra, sí brille, pero en luz normal no brilla. Eso podría a lo mejor conseguirlo con otro tipo de pinturas. Bueno, pues en este caso, como veis, yo voy a poner mis bolitas blancas, las pequeñitas, las voy a poner para que crezcan ya en ese líquido. Voy a dejarlas reposar y mientras tanto voy a hacer lo mismo con otro rotulador rosa para ver qué pasa en los dos colores. Pues pongo alcohol en la mina, le echo agua y le incorporo las bolitas. Otro de los experimentos es ver si puedo hacer que las Orbits queden metalizadas y para eso he cogido colorante oro. ¿Veis? Es un colorante oro muy metalizado, es comestible, es igual que el que usábamos en el primer experimento, un colorante comestible, y lo voy a mezclar con agua. Ya vemos que vamos a tener problemas porque si lo que mezclamos no mezcla muy bien, quiere decir que la bola no lo va a absorber. Ya sabéis que estas bolitas lo que hacen es absorber todo lo que tiene que ver con agua. Cualquier otro líquido no es fácil que lo absorban. Entonces pongo estas bolitas que estaban ya empezando a crecer y para los que no tenéis este colorante y queréis hacer otras pruebas, he cogido también pintura acrílica oro metalizada para ver qué pasa. Y esa pintura también la voy a mezclar con agua porque si no, como digo, las bolitas no crecen. Y vamos a ver qué sucede si en alguno de los dos quedan bien las bolitas. ¿Veis? Lo mezclo y queda como si fuera café con leche. ¿Lo veis, no? Que tiene el toque ese de brillo, no es lo mismo. Este otro, fijaros qué maravilla. Bueno, pues vamos a dejar que pase el tiempo y vamos a ver. Fijaros, ha pasado un día y mis bolitas, este es el de la pintura acrílica, nada. Y el otro, el de la pintura comestible, tampoco. Brillan un poco por fuera, pero a medida que las paso así un poco en la mano, me quedo con la pintura en la mano, no se queda en la bolita es transparente. Las que he pintado con el color fosforito, pues fijaros, la rosa, si os fijáis, a la vez que la cojo, me está manchando la mano, pero la amarilla no, ¿veis? O sea, la amarilla funciona, la rosa no. Lavo las rosas y se queda muy poquito rosa, en cambio la amarilla sí. Otra prueba es ver si con Sartis o rotuladores permanentes lo puedo pintar. Y pintan. Si tuvierais paciencia y lo dejáis secar, quedaría ahí fijo. La verdad es que tampoco merece mucho la pena porque no tiñe mucho, tendría que estar ahí con un cuidado infinito. Y si lo quito a corto plazo, pues como siempre en el permanente, me lo quedo yo en la mano, pero en la bolita nada.
Otra prueba es pintarle con esmalte. Fijaros, he puesto un poco de esmalte naranja y chorrea, porque claro, la base de la bola es líquida. Ahora le echo otro esmalte a ver si me hacía el efecto este de... Y no. ¿Y veis? Si lo cojo, se despega. Nah, no nos vale. Pues vamos ya con el último experimento. Fijaros, estas son las que había puesto, las que venían en la bolsa morada, con los polvitos morados. Han quedado genial, ¿eh? Y ahora cojo un poco del líquido que me queda y lo voy a poner en un recipiente, pero voy a poner muy poquito y voy a poner bolas transparentes en el líquido, de forma que el líquido solo dé por una parte de la bola. Lo que yo quiero conseguir son bolas de dos colores, pero fijaros, después de un tiempo lo que consigo son unas bolas más claritas que las moradas, como de color lila. Y si las vemos por dentro, que esta vez me encanta, vemos que tienen distintas tonalidades. Fijaros, esta es la transparente, es totalmente blanca por dentro, parece un diamante. Esta es la que tiene poco rato en la solución y veis todo lo que es alrededor tiene como color violeta, ¿lo veis? Y por último, la que ya lleva mucho tiempo con el agua morada tiene todo el centro también violeta. La verdad es que así me encantan cuando están cortadas, ya digo, parecen piedras preciosas. Fijaros, también voy a sacar la fosforita. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, a mí me ha encantado hacerlo y si queréis que hagamos más, darle un like muy fuerte y ponerlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial.